¿Cómo están? ¿Todos bien? Qué bueno, damos gracias a Dios por un día más de vida, ¿verdad? Y que Dios es bueno y su misericordia es grande. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estamos aquí por la misericordia de Dios y por solo su gracia. Y su siervo inútil aquí presente nos esforzamos en poder traer un mensaje que sea para la honra y gloria primeramente de nuestro Señor Jesucristo, pero que sea alimentos para nosotros, ¿no? También el Señor a nosotros nos habla, nos quebranta, nos quiere purificar a nosotros como siervos, como hijos de Dios, pero sobre todo como sus llamados a predicar el Evangelio. Y hoy tenemos un mensaje que habla fuerte, que habló a la iglesia en el Apocalipsis. Si usted me acompaña, Apocalipsis capítulo 2, creo que muchos de nosotros hemos puesto y me quedé muy, muy impactado, o sigo todavía impactado, entre más uno conoce, va leyendo más la palabra acerca de que la iglesia de Éfeso dejó su primer amor. ¿Sí se acuerdan? Dejar su primer amor, de lo que antes ellos empezaron a hacer, amar al prójimo, amar a Dios, pero el orar, el leer la palabra, el congregarse, el estar los hermanos juntos en armonía, a veces la rutina, la monotonía nos viene haciendo como que algo como una costumbre, ¿no? Cuando esa iglesia de Éfeso le habla al Señor que él conocía sus obras, que su trabajo, su paciencia, pero algo tenía Dios en contra de ellos. Y luego con la iglesia de Esmirna, que también el mismo Dios, el mismo Jesús conocía las obras de ellos, pero conocía su pobreza, su tribulación, y no le reprochó nada. Pero llego al capítulo número 12 de Apocalipsis 12, que este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y es una de las iglesias que el Señor le reprocha algo, tiene algo en contra de ellos. Y vamos a ver una parte el día de hoy, pero los animo, como esta iglesia recibe algo, pues todos recibimos algo de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios ahí en Éfesos capítulo 2, versículo 12, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que le ponemos por tema: iglesia, seamos leales, seamos fieles y leales a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. A veces ponemos nuestra fidelidad y lealtad al hombre, a lo mejor al esposo, a la esposa, o a un pastor, a un apóstol, a un ministro, sabiendo, hermanos, que a veces somos personas como usted y como yo, o sea, corrientes, que podemos fallar. Pero yo entiendo, la palabra me habla que mi Cristo nunca falla. Amén. Él permanece fiel. Amén, hermanos. Entonces, esa es parte de lo que es la lectura de la palabra, lo que es el entendimiento de su palabra. Y el mensaje a la iglesia de Pérgamo dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al líder, al obispo, al pastor, que bueno, es como una referencia a un ángel, aquel que está ahí predicando la palabra, aquel que está constante con la iglesia ministrando. Le dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y de donde moras, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu siervo inútil, Señor. Hombre, Señor, que tenemos muchas fallas, aún cosas por corregir en lo personal, y tú siempre traes palabra a tiempo, Señor. Padre, te ruego, Dios, que ayudes por medio de tu Espíritu Santo a poder promulgar este mensaje, a poder exponerlo, Señor, pero sobre todo a nuestros corazones que son engreídos, orgullosos, altaneros. Pero también hay corazones que buscan sedientos, humildes, contritos y humillados. Señor, te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que conoce la necesidad, y te rogamos que si hay en nosotros, y si ves en mí, Señor, un corazón altivo, quebrántanos a través de la exposición de tu palabra, pero sobre todo a través de tu Espíritu Santo, que es el que redarguye de todo pecado. En esta tarde te damos honra y gloria porque tú la mereces, Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. La iglesia en Pérgamo, hermanos, déjenme dar una pequeña introducción, no de Pérgamo, pero con respecto a esta parte de lo que es fidelidad y lealtad. La palabra lealtad despierta un fuerte sentimiento de pertenencia y solidaridad.
Con ella viene la idea de fidelidad de todo corazón, junto con una entrega y un compromiso incondicional, lo que es leales, lo que es la lealtad. En la Biblia el concepto de lealtad, hermano, es exclusivamente de tipo una relación, relacional. Esta lealtad se expresa tanto en el ámbito divino como en el ámbito humano, tal y como aparece en los dos primeros mandamientos. ¿Quién se sabe los dos mandamientos que dijo? De 10 se redujeron a Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. La lealtad de los verdaderos creyentes se demuestra en el compromiso con Jesús. ¿Por qué digo esto y hago mención? Acuérdense que ya vamos con la tercera iglesia en el Apocalipsis. Algunos dejaron su primer amor. A otro le dijo: sé fiel hasta la muerte. Yo conozco tu tribulación y yo conozco tu pobreza. Dios lo conoce todo. ¿Cuántos dicen amén? La lealtad de los verdaderos creyentes se demuestra en el compromiso, escuche bien, hermano, con Jesús. Si yo he sido salvo y pertenezco al cuerpo de Cristo, yo tengo un sentido de pertenencia a la iglesia de Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. Por ende, pertenecemos a un cuerpo, a una iglesia. No puede andar un llanero solitario cristiano divagando por el mundo sin pertenencia a un grupo eclesiástico o llamado iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por ahora hay en días que llegan o se habla por teléfono y de: oye, ando de viaje, ando siendo evangelista y todo, y le pregunta a uno: bueno, ¿y a qué iglesia perteneces? No, ando yo solo, el Señor me mandó, déjame ministrar en tu iglesia. ¿Cómo ve? ¿Lo dejamos? Imagínense, ¿no? ¿A quién le da cuentas? No, yo le doy cuentas a Dios. Ok, todos vamos a dar cuentas, amén. Todos vamos a dar cuentas. Cualquier persona que ande ministrando afuera, pues tiene que pertenecer a un cuerpo. No, pues yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Bueno, sí es cierto, pero los verdaderos creyentes les son leales al lugar donde pertenecen. Hello, ¿o no? Mire, hermanos, a mi esposa, antes de seguir con esto, me acaba de contar algo y creo que muchos de ustedes lo vieron. Salió en las noticias que una empresa, una compañía que por cierto cierra los domingos, ya saben quién, ¿verdad? Que vende pollo, hamburguesas de pollo. Cierra los domingos, es para no hacer como publicidad, pero cierra los domingos y todo. Dice que despidieron a un chief completo de la compañía porque hicieron un TikTok. Un TikTok que era un poco, ¿cómo se llama? No iba en contra de va en contra de los principios de tal empresa, ¿no? Y pues traían puesta la camiseta lo hicieron en el restaurante y aparte la camiseta. Y por sus principios esta compañía los despidió. ¿Sí han visto la noticia? O si no, ya la van a ver por ahí y todo. Algunos están en contra, otros están en favor, pero la compañía tiene principios. En primera, por el tipo de baile que estaban haciendo. Una compañía, ¿va conmigo? ¿Cuánto nosotros debemos representar a Cristo Jesús? ¿Cuán importante nosotros como iglesia representando a Jesús y su evangelio? Amén, iglesia. Por eso es que el cristianismo es de valientes, no cualquiera. No es algo rebajado, hermano. No es rebajar de que, ay, pues sí, yo el domingo me pongo la casaca de cristiano y el lunes, el martes me pongo la casaca de la música del mundo y hago lo que el mundo hace y no hay una diferencia. No hay ninguna diferencia. Pero en aquel tiempo, por eso estas iglesias sufrían, porque verdaderamente eran cristianos, eran leales a Jesús. Amén. Es el reconocimiento como creyentes de que Jesucristo es nuestra única autoridad y fuente de salvación. Como discípulos de Jesús, usted y yo demostraremos o debemos demostrar lealtad a alguien. Lealtad y sacrificio al obedecer sus mandamientos y seguir a Jesús. Pero aun cuando no somos completamente leales y fieles, fíjese cómo Dios aún conoce todas las cosas. No le somos leales y fieles a Él en su totalidad. A veces, pues quien no, a veces se desvía. Tenemos una seguridad, porque a veces está ese temor o está esa parte de que ya pequé, ya no voy a encontrar ese perdón de Dios. Pero la palabra me enseña de que si hubieras pecado, Él es fiel y justo
para perdonarnos. Fiel abogado tenemos delante del Padre, que es Jesucristo. Fíjense que a veces nosotros tenemos ese pensamiento, pero usted y yo tenemos la seguridad de que Él permanece fiel y leal con nosotros. Cantamos hace un rato, ¿no? Aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. El problema es que la humanidad, el hombre, entre la humanidad, entre usted y el roce que tenemos con los hombres, siempre tenemos esa parte de, y si él me es infiel y me engaña, él dice que es mi amigo y todo, pero ay, pues, ¿cómo? ¿Lo seguiré o le creeré? Y bueno, todo eso. Porque Jesús dijo en Mateo 28:20, y he aquí, no lo vaya y lo busquen, nada más lo voy a leer así, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. Eso es lealtad y eso es fidelidad. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17, lo acabamos de leer ahorita un poco, cuando escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. En la historia de Pérgamo, era una ciudad muy próspera. Creo que todo esto tienen en común todas las ciudades o todas estas cartas a las iglesias, llena de mucha cultura, con una de las bibliotecas. Eso es lo que más me impactó en Pérgamo, más grandes del mundo antiguo. Aunque Éfeso se dice que era la ciudad más grande, Pérgamo llegó a ser la más influyente porque allí se ubicó, se dice la historia, el gobierno romano de la provincia de Asia Menor. En ella estaba ubicada, escuche bien, la segunda biblioteca más grande del mundo después de la biblioteca de Alejandría. O sea que era gente que le gustaba el estudio, estudiar. Los habitantes de Pérgamo le daban mucho valor a la lectura y la escritura. ¿Sale? Pérgamo era famosa por la elaboración de algo, por eso tenía el nombre de Pérgamo, de los pergaminos. ¿Sí saben los pergaminos, no? Los antiguos, cómo leían y todo eso, cómo lo hacían, con qué tanta delicadeza y detalles para que se pudieran publicar edictos o cosas que los reyes, y aún así el apóstol Pablo, ¿no? O sea, escribían en pergaminos para la escritura y era una de las principales industrias muy fuertes en la ciudad. O sea, imagínense, ¿no? En aquel tiempo, algo donde se podía publicar un mensaje, un edicto, una carta o como los apóstoles, ¿no? Que escribían. En ella estaba ubicada el más grande templo, nuevamente otra iglesia donde se le dedicaba al dios Zeus, el principal dios griego. Y también los templos dedicados a emperadores romanos. Pérgamo fue nombrada como la capital del imperio romano en la región de Asia Menor. Es decir, que la ciudad de Pérgamo era un centro religioso y político en esa región. Qué casualidad que en muchos lugares de nuestra América Latina está la religión involucrada. ¿Con qué creen, saben ustedes? Con el gobierno. Y eso Dios no va. Dijo Jesús: dar a César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. No se puede mezclar. Pérgamo también tiene una ciudad era una ciudad extremadamente muy religiosa. Tenía templos, como le digo, a estos dioses, Atenea, estaba Zeus, estaban otros dioses ahí. O sea que era una ciudad idólatra. Cualquier parecido con la realidad de hoy en día, pues nunca estamos lejos, hermanos. Siempre está lo mismo permanece. Dentro de todos los países o todas ciudades, también tenía 3 templos dedicados para adoración al emperador romano. Algunos 50 años antes de que Esmirna se ganara ese honor de construir el primer templo para Tiberius, la ciudad de Pérgamo se ganó el derecho para construir su primer templo para honrar, y para vergüenza lo digo por el nombre, a Augusto César. Así me llamo. Ya ahora caigo donde mis papás sacaron el asunto, ¿no? Pero esto fue en la provincia romana de Asia. Fíjense, tengo nombre de emperador, Santo Padre. Dios nos libre, ¿va? Bueno, Dios nos dijo que nos va a dar nombres nuevecitos, ¿va? Una piedrecita pequeña con un nombre. Señor, revélamelo ya, no se crean. Pero empezamos a ver, esta ciudad era muy idólatra, muy dada a la lectura, o sea, que sabía mucho, pero seguía estando perdida. Seguía estando fuera, pero el evangelio llegó. En la palabra de Dios, en el capítulo 2, versículo 12, dice: Jesús se presenta a la iglesia. Si ustedes ven en el capítulo 2, versículo 1, Jesús se presenta a Éfeso, al que tiene las 7 estrellas en su diestra.
y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Si lo ve ahí, ¿cómo se presenta Jesús? Por eso es importante, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Algunos no, pues es chido, Jesús es buena onda conmigo, Jesús es mi amigo. Bueno, sí, pero ¿qué más? Jesús se representa aquí como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El versículo 8, en Esmirna se presenta Jesús como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Tremendo, ¿no? Y en Pérgamo Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Bíblicamente la espada representa esto. ¿Me quiere acompañar ahí en su Biblia? Júntese con un cristiano que esté a su lado, que traiga su Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 17. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? ¿Qué representa la espada? Jesús es el verbo. Amén, hermanos. Jesús es el verbo, es la palabra viva de Dios Padre, de Dios Hijo y el mismo Espíritu Santo habitando corporalmente, habitando en Jesús. Todo el imperio, todo el poder, toda la gloria, la honra estaba en el Jesús hecho carne, pero 100% Dios. Amén. Hebreos capítulo 4. Ese todo no lo sabemos. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Si han escuchado este texto, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que esa parte que dice, antes a veces le decimos a nuestros hijos, ¿va? Nos jactamos de esa parte: mira, en lo que tú vas, yo ya fui y vine 2 veces. Sí nos ha salido eso, ¿no? O sea, ¿tú qué me vas a venir a enseñar? Casi, casi. Bueno, Dios no fue y vino 2 veces. Dios es Dios. Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hizo, y Él entiende, es más bien la palabra, Dios Padre, Jesús, el Espíritu Santo que decimos que vive en nosotros, Él discierne tus pensamientos. David decía: aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, tú ya la conoces. Aún no está, hermano. O sea, tú lo ves de que ya en paz me acostaré, así mismo dormiré, pero tú no sabes si el día de mañana tú vas a pecar o no. Es más, David dijo: líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce los pensamientos y tus intenciones. No nos gusta eso, ¿va? O sea, escondemos el password del teléfono a la esposa. ¿Y tú crees que Dios no lo sabe lo que hay? No el password, sino lo que vemos o lo que ves. ¿O no, hermanos? Escondemos, como les comenté la vez pasada, un hermano de un pastor escondía sus discos y todo debajo del carro, hermano. Ahí iban los de Maná, ahí iban los de Nirvana, ahí iban los de Metallica y todo, escondidos. Y dice uno: ay, nadie me ve. ¿Nadie te ve? El que entienda, entienda. Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Está conmigo? A Dios no lo podemos engañar. Yo puedo engañar a mi esposa, yo puedo engañar a mis hijos, yo puedo engañar a ustedes, yo puedo engañar a lo que sea, porque es lo que vemos, pero a Dios no. Dice en Hebreos 4:13: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas están al descubierto, desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo menos diga ouch o amén. ¿No? Dice ouch. Y eso no lo digo yo, lo dice el Señor, ¿no? Mira, Dios conoce, hermano. ¿Sabe? Muchas de las cosas Dios conoce, que muchos preferirían, y a lo mejor me equivoque, pero yo que muchos de nosotros como latinos preferiríamos estar en nuestro país. ¿Amén o no amén? Pero ¿por qué estamos aquí? Ponte a pensar un momento. ¿Por qué? No, pues ¿yo qué? A mí me trajeron. Pero tienes la libertad de irte, ¿no? ¿O no?
O sea, tienes la libertad. Bueno, y más cuando ya tienes 18, 19 años. Bueno, ya sabes, la mamá y el papá siempre queriendo tener a los pollitos junto con uno, ¿verdad? Pero es un pequeño ejemplo. Dios conoce nuestros pensamientos y Dios conoce las intenciones. ¿Por qué? Porque su palabra de Dios es viva y es eficaz. Jesús le estaba diciendo a esta iglesia que aunque era una ciudad muy hermosa, muy dada a la escritura, o sea, al conocimiento, era una grande biblioteca, a la lectura, donde había muchos libros llenos de palabras sabias de grandes filósofos, pero su palabra, la espada aguda de dos filos, era superior a todas ellas. Amén. Con esto no quiero decir de que usted no lea libros, ni mucho menos, pero nuestro libro por excelencia es la palabra de Dios. Amén. Porque ahí yo estoy convencido, yo estoy creyendo que su palabra, que Él es el verbo, y el verbo vino a este mundo y tomó forma de hombre para dar su vida por ti y por mí. La espada es un símbolo, como decimos, de la palabra de Dios. La descripción de dos filos, hermanos, representa esta parte que corta de ambos lados. Los romanos usaban esta espada de dos filos, la cual les daba una ventaja sobre sus enemigos en la batalla, porque podía atacarse rápidamente a ambos lados sin tener que esperar a cambiar de posición de la espada. El peligro de los dos filos es que uno también puede salir herido cuando la palabra regresa. Todo lo que siembras, cosechas. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque si sembramos y damos bendición, y sembramos buenas palabras, y sembramos ánimo, y sembramos la verdadera palabra, hermano, la gente va a estar fortalecida. Pero cuando no hacemos eso, cuando simplemente nos soban el lomo y ay, pues no pasa nada, mira, pues ¿quién no peca? Pues claro que ¿quién no peca, hermano? El problema es ¿quién no se arrepiente hoy en día? Ese es el gran problema. El problema es que todos pecamos, amén. Es más, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aceptamos porque todos pecamos. El problema de hoy en día en nuestra generación y lo que viene en los posteriores días es que ¿quién no se arrepiente? Todo lo toman ya relativo. Pues ¿quién no peca? Pues ay, tú no pecador. Ay, pues ¿quién no ve? O ¿quién no puede tener otra mujer por o X o Y? O ¿quién no puede ¿cómo se llama? Como yo le decía la vez pasada, en la escuela le dicen a nuestros hijos, protégete, ten relaciones sexuales, pero protégete. Cuando Dios dice, hey, eso va hasta el matrimonio, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como padres? Mantenernos en la palabra. Mantenernos a la palabra, no ser promiscuos en ese aspecto. Amén, hermanos. Eso es amar a tu prójimo, eso es amar a Dios. Que no se te olvide dejar el primer amor. Siendo la espada la palabra de Dios, hermano, debemos cuidarnos de sus dos filos, porque la palabra de Dios consuela. ¿Cuántos dicen amén? A muchos nos gusta, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente y que no temas ni desmayes, gloria a Dios, ahí te pones la armadura y gloria a Dios, pero no te pones a ver el contexto, lo que sigue. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque si haces lo que en él está escrito, Dios te bendecirá. ¿Y cuántos quieren ser bendecidos? Ahora, si te dice, sé obediente, ¿te gusta? No. La palabra de Dios, debemos de cuidarnos de ese doble filo, porque seremos juzgados con la misma medida que juzguemos. Como dice Mateo 7:1-5, no lo vamos a leer, pero ahí está. Primero debemos usar la palabra de Dios. Escuche bien, por eso le dije al principio, es duro cuando uno lee esta palabra, pero es como dulce a nuestro paladar, pero cuando desciende es como amargo, porque ya está dentro de ti. Y primero debemos usar la palabra de Dios para limpiarnos, lavarnos a nosotros mismos. Amén. Y luego podremos ayudar a los demás. Como dice Pablo, el propósito de las escrituras es edificar e instruir para ser de bendición. ¿Estamos? Nosotros como cristianos, hermano, para reflexionar, cuando es la palabra de dos filos, o como dice en Pérgamo, él escribió al ángel de la iglesia, el que tiene la espada, él es el único que la tiene.
Él es la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras. Nosotros como cristianos también tenemos que comprender este significado de la espada aguda de dos filos que tiene nuestro Señor Jesucristo. Su palabra, hermanos, es superior a todo conocimiento humano. De nada sirve tener todo el conocimiento académico hasta bíblico, porque entre más conocemos, decía mi hermano cuando platicamos, más chicos nos vamos haciendo. Pero Él se va engrandeciendo porque Él es Rey. Él es Señor de señores, Él es grande, fiel, todopoderoso. Pero decía Juan, yo prefiero menguar para que Él crezca. ¿Cómo va Jesús en tu vida? ¿Cómo va tu vida en Cristo? ¿Vas menguando? ¿O te vas exaltando más? Su palabra es superior a todo conocimiento humano. De nada sirve tener todos los conocimientos académicos, culturales, filosóficos, si no tenemos ni conocemos la palabra de Dios, y mucho más la creemos. Amén. Porque esto es por fe. Isaías 53:13. Fíjense lo que dice el profeta. Y yo creo que eso es lo que pasa con muchos de nosotros. ¿Por qué viene temor a mi vida? ¿Por qué viene inseguridad? ¿Por qué viene esto? ¿Por qué viene aquello? ¿Por qué esta parte me está atacando acá? Isaías dice en 5:13: por tanto mi pueblo fue llevado a cautiverio, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Conocimiento de que podemos saber toda la palabra. Es más, hermano, si hay alguien que se jacte de leer la palabra, de que yo me lo sé, dime Génesis y yo te digo el texto, y yo te digo y todo. Mira, el diablo se la conoce al revés y al derecho, ¿o no? Se la sabe de principio. Es más, el diablo tentó a Jesús con algo, con la palabra. Y a veces nosotros pasamos las mismas tretas y tú dices, no, pues sí es cierto, sí es cierto. Y decimos, ay, no juzgues para que no seáis juzgados. La easy, la facilita, ¿no? Cuando la Biblia nos muestra de que Pablo juzgó varias veces a hermanos y dentro de la iglesia, un tal Alejandro, el candelero, bueno, lo mandó a que vaya. O sea, tenemos que tener el conocimiento claramente de la palabra, pero sobre todo, hermano, cuando Dios dijo, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, de conocerme a mí. ¿Quién soy yo? O sea, no yo, sino Dios. ¿Quién es Dios? Claro que Dios es grande y rico en misericordia, pero Dios es un Dios justo. Por eso también dijo, dejadme a mí, mía es la justicia. Pero nosotros a veces la queremos hacer de los justicieros, ¿no? De los Avengers. No sé quién eres tú. A veces a mí me toca ser Hulk, hermano, que nos ponemos verdes, ¿ah? Pero es causa de la vida que tenemos que menguar para que Él crezca en nosotros, parecernos más a Él. Ahora, ¿cuál es tu meta en la vida? Tú lees la palabra y tú dices, ay, cómo me gustaría parecerme a Juan el apóstol. ¿Por qué? Porque era el discípulo amado, ¿no? Tenemos partes, no, yo Pedro. Hermano, yo creo que nuestra meta debe ser parecernos a Jesús. Claro que nos identificamos por cierto tipo de actitudes, caracteres, pero creo que o más bien la meta o el trabajo del Espíritu Santo es llevarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas al Señor, porque Él es digno de honra, de gloria. Fíjese que solamente la palabra de Dios transforma el alma del ser humano. Amén. Solamente. Ni porque, mire, ni aunque usted se le haya caído de chiquito su hijo, de mira, tú te caíste de la cama, ¿qué te pasó? Fuiste influenciado por el golpe en la cama. No, es que lo que debemos de entender, hermanos, es de que nacimos con algo. Algo se heredó. ¿Qué se heredó? El pecado. No, hermanos. El pecado. Yo nomás digo una cosa. ¿Quién le enseñó eso lo hablamos la vez pasada, quién le enseñó a tu hijo a no compartir? ¿Sí te has puesto a pensar en eso? ¿Sabes que hay algo que traemos nosotros dentro? Es una naturaleza caída, deformados por completo por el pecado. Que los niños son bonitos, son chulos, son lindos. Ya cuando crecemos, pues bueno, la mamá siempre va a seguir viendo a un príncipe, ¿verdad? Solo la palabra de Dios, hermano,
transforma el alma del ser humano y nos capacita. No te deja ahí nomás de que ya Cristo, aleluya, gloria a Dios, oh ven Señor. No, sino que mientras Cristo viene nos va a capacitar para hacer lo que le agrada a Él. ¿Cómo? En 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en el 3:16, y se lo dice muy claro y se lo dice muy directo: toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, cabal, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La última palabra en el mundo y nuestra vida la tiene el Señor Jesucristo. Amén. Al final de Apocalipsis vemos que el Señor usará una espada. Hablando de la espada que habla en la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 19, ahí estamos en Apocalipsis, pero puede ir a 19:15. Vemos que el Señor usará una espada que sale de su boca y con ella limpiará el mundo. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones. O sea que usted lo que está viendo ahorita en las noticias de que hay rumores de guerras allá, para limpiar y erradicar el narcotráfico y los ¿cómo se dicen? Los que son, ay, se me fue la palabra, los terroristas y todo esto. Bueno, va a haber un día en que Jesús va a herir a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él pisa el hogar de vino del furor, el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Pero antes de limpiar al mundo con la verdad, hermano, Él viene a limpiar su iglesia. Achis. ¿Cómo? ¿Por qué? El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro, la Biblia dice que el juicio comienza ¿por dónde? Por su casa. Y es lo que no nos gusta escuchar. No, nosotros somos los santos, nosotros ya superamos esa parte, ¿no? Acuérdense el contexto de la iglesia de Pérgamo, Éfeso, Esmirna. Estaban siendo perseguidos por causa de la palabra, por causa de decir con su boca no al César, no al sistema romano, pero sí a la palabra de Dios. ¿Va conmigo? Dice 1 Pedro 4:12: amados, iglesia en Memphis, casa de oración Memphis, no se sorprendan del fuego de la prueba. O individualmente, hermano, no te sorprendas por el problema o el fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para ser probados, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. No, antes bien, iglesia, en la medida que os comportáis, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocíjense o regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. ¿Qué es dichoso? Feliz, contento, bienaventurado, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu reposa sobre mí. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida. ¿Cómo qué? Como ladrón o malhechor, o por entrometido. Ay, este es el más favorito de todos lados. Se entrometen en todo. A ver, cuénteme. ¿Pero qué pasó? ¿Pero por qué se fue? ¿Pero por qué se embarazó? ¿Pero por qué lo dejó? ¿Pero por qué la dejó? ¿Y por qué dejó el hermano fulanito de tal? Y la dejó y se fue. ¿Para dónde? Para México. ¿Y cómo? Y bien entrometido. No, y muchas otras cosas, ¿no? Y luego ahorita, como todo Facebook te lo cuenta, pues peor. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, dice Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, dice Pedro, él incluyéndose, hermano. Aquí no está hablando Pedro, si comienza por ustedes, dijo por nosotros primero.
Y si el justo, perdón, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Dice Pedro, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. El Señor se presentó a la iglesia de Pérgamo, hermano, como la espada de la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Porque allí había cierto tipo de engaño que debía de ser corregido en la iglesia de Pérgamo y en las demás. Fíjense que dice el versículo 13 de Apocalipsis 2: yo conozco tus obras, iglesia, y dónde vives, o sea, dónde habitas. Y bueno, si lo ponemos, dice, iglesia, o te llama por tu nombre, yo conozco tus obras y fíjate que sé dónde vives, sé en la ciudad que te manejas, sé lo que se mueve dentro de la ciudad, donde está el trono de Satanás. No, reprendo, ato y digo, no, aquí no. Si ya hemos hecho tantas campañas de Memphis para Cristo, y yo digo algo, ¿sigue igual o peor? No responda para que no oiga nadie. Bueno, pero retienes, le dice, ahí vemos que Jesús ve algo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hermano, no niegues la fe en Cristo. Retén lo que tienes, reténlo. Retengamos lo que tenemos, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la fe que ha sido sembrada en nuestras vidas. Amén. Ni uno de los días, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ciertamente el trono de Satanás puede referirse, mis amados hermanos, a dos cosas: el poder político de los romanos en aquel tiempo, que estaba ubicado allí en Pérgamo, y el centro de la religión grecorromana, simbolizada por el gigantesco altar a Zeus. ¿Cuántas cosas no puede haber dentro de una ciudad, dentro de un país o dentro de un lugar como entre latinos o cosas así? Hay muchas cosas. Los cristianos de Pérgamo, a pesar de que vivían en una ciudad que era al mismo centro de la religión pagana y del gobierno romano, que los perseguía a muerte, se mantenían fieles al Señor y no negaban su fe en Cristo, aunque costaba su vida. ¿Qué quiero decir esto? Siempre, hermano, yo no sé si usted lo ha visto o no, o nos hagamos de los ojos, sí, vamos a apoyar. Siempre que hay elecciones, utilizan las cosas de Cristo o las cosas de Dios. Dígame si es verdad o si es mentira. Siempre quieren, y ahí va la iglesia. Vamos a apoyar a este presidente porque bueno, usted ya sabe, ¿no? El problema es que pasa 1 año y 2 años y pum, todo se derrumba, ¿no? Ha pasado. Hay algunos que por lo menos son directos a lo que van, ¿no? Sí, vamos a hacer esto, el otro, aquello, y no, pues no vamos con él porque la moral, dicen, ¿no? Cuando vemos esta parte, hermano, de que los cristianos en Pérgamo, a pesar vivían en la ciudad, pero no negaban su fe en Cristo, a una costa de que su vida corría peligro, como en el caso de este hombre que dice Antipas, que según se cree era el encargado de una iglesia en la ciudad de Pérgamo, la cual, según la tradición, fue hervido vivo en un caldelero con forma de toro. ¿Se imaginan? Digo, esos sí eran cristianos, ¿no? ¿O usted cómo ve? ¿O eran muy exagerados? ¿Qué piensan? Antipas fue un testigo, un mártir. Un testigo es alguien que da testimonio de la verdad. Y eso fue lo que hizo Antipas. Dio testimonio de Cristo aunque le costó la muerte. ¿Qué tanto estás dispuesto tú y yo, hermanos? ¿De que nos veten de Facebook? Bueno, pues tú dices, no, eso lo aguanto. ¿De qué tanto estamos nosotros? Como cristianos, el Señor quiere que tomemos el ejemplo de este hombre que se dio, Antipas, en la iglesia de Pérgamo, que seamos sus testigos, sus discípulos, que demos testimonio de mi fe en Cristo y de su evangelio donde sea y a quien sea, a pesar de lo que pueda pasarnos, ¿o no? ¿Cómo ve? No, pues no pega. No, mejor a mí háblame de vivir en victoria, de triunfo en triunfo, de ir por aquellos y sacar fuera demonios. Eso es lo que yo quiero. Si no puedes sacar el propio que tienes tú. Hello.
O sea, digo, no vamos a demonizar, pero el orgullo, la avaricia, el ego, y queremos andar sacando demonios, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? No de sacar demonios, sino de cómo vivir una vida, no avergonzándonos del evangelio, porque es poder de Dios. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Reconociendo que para eso Dios nos ha dado el poder, para ser sus testigos, hermano. Porque no es por mis fuerzas, sino es por lo que Él ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en tu vida. En Hechos capítulo 1, versículo 8, reconociendo que para eso Dios nos ha dado ese poder, para ser sus testigos. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Ve que no se trata de nosotros? ¿De quién se trata? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora pone en nosotros el querer como el hacer. Porque el Espíritu Santo en nosotros dijo: va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Y no para que simplemente se conformen con hablar lenguas. O yo soy un profeta. O yo tengo el don de sanidad. Pues vamos a San Jude, hermano. Vamos a San Jude. Ahí hay mucha necesidad. Hello. ¿Está conmigo? Vamos a San Jude. Vamos a La Banner. ¿Sí saben qué es La Banner, no? Es el hospital de niños aquí en el downtown y todo. Vamos. No, tráiganmelos aquí. Ok, pues. O sea, seamos un poquito, sí, exacto, coherentes en lo que la palabra de Dios. Recibiréis poder. Claro que si Dios te da el don de sanidad, úsalo. Ora por los enfermos. Y si tú dices: no, ya no voy a orar porque la vez pasada que oré se me murió, sigue teniendo fe y sigue orando, hermano. Porque eso lo que hace lo hace Dios, no nosotros. Pero dice el versículo 8: y me seréis testigos en Jerusalén. Aquí está hablando fuerte Pablo, el escritor, que es Lucas, y dice: y me seréis testigos en Jerusalén. O sea, mártires. ¿Y dónde empezó toda la corretiza, hermano? En Jerusalén. Y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, y ¿hasta dónde? Hasta que llegó a nuestra puerta de nuestro hogar, hasta nuestros hogares, hasta nuestro país. Estar dispuesto a participar de las aflicciones por causa del evangelio, como Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1:8. Por tanto, no te avergüences, Timoteo, joven. No te avergüences de decir: no, yo no tomo, yo no fumo. No, yo no concibo de que tú, amiga mía, te estés acostando con uno, con otro, con otra. Y tú, amigo mío, que tú estés volando a una y a otra. Y un día vas a tener un hijo y no lo vas a esperar. Y te expulsan de tu entorno de amigos. Cuando sabemos, y eso hablando con los jóvenes como los adultos, de decirle a la persona: no, eso está mal, te amo mucho, tú no te imaginas cuánto te amo, pero no, eso va en contra de Dios. Eso va en contra. Y Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. ¿Por qué? ¿Por homicida? No. ¿Por entrometido? No. Por causa de Cristo. Sino participa, Timoteo, de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Hoy en día la gran mayoría, hermanos, y con esto termino, sé que me quedé corto, pero quiero dejar otro pedazo para el próximo domingo. Hoy en día, con respecto a esto, en Apocalipsis capítulo 2, Dios conoce nuestras obras. En el capítulo 2, versículo 13: yo conozco tus obras, donde mora, donde está el trono de Satanás. Hermano, estamos viviendo en una ciudad que a todo parece bueno, aún en los evangélicos, hermano. Aquí alabando a Dios, aquí glorificando a Dios, y de repente viene que la banda quién sabe qué, y que viene el grupo quién sabe qué a tocar, y ahí hay cristianos, bueno, se dicen ser cristianos, y digo, no es compatible. Hay algo que no está compaginando, hay algo que no está. O nos avergonzamos, ahora sí, como que dijo aquel: o somos o no somos.
Pero la iglesia en Pérgamo le dijo: yo conozco tus obras, donde tú moras, donde está el trono de Satanás. Pero Pérgamo, tú retienes mi nombre. Y aparte de retener mi nombre, no has negado mi fe. Escuche bien. Aquí no dice: Pérgamo, has negado tu fe. Mi fe, mi evangelio, mis palabras, no las has negado. El siguiente domingo veremos lo que Dios tiene en contra. Lo que Dios tiene en contra de Pérgamo. Pero hoy en día la gran mayoría de los cristianos solamente hermanos, solamente hoy en día, y me incluyo porque a veces nos vemos en ese wave de la onda, que anda de moda, que anda de no, pues acá, que esto, pero queremos ser participantes más de las bendiciones del evangelio que de las aflicciones del evangelio. ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Porque esto no nomás es de que yo diga, sino que ¿qué piensan? Porque aquí la gente estaba viviendo el evangelio aún en medio de su sufrimiento. No nos gusta sufrir. Ahora sí, como decimos, no, nosotros como hispanos, no le batalles. Yo hoy el cristiano le he dicho: no le batalles. Pues no le digas nada al pastor, no vayas a consejería, no te congregues. Si hay estudio bíblico, pues que no le batalles. Ahí ve en YouTube y de volada te sale un pastor que si andas mal en tu matrimonio, que si andas mal con tus papás y todo, mira, él te va a calmar la situación. Y no nos gusta ser confrontados. Y la palabra de Dios es confrontativa. Si no tuviéramos estos ejemplos de la iglesia de Pérgamo, ni lo que viene más adelante. Retienes mi nombre, pero vaya rápido ahí al 14. Lo que Jesús tiene en contra de Pérgamo, y con esto termino, porque va a ser muy interesante estos últimos versículos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen una doctrina llamada Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas de los ídolos y cometer fornicación. Son palabras duras, ¿no? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, pero por tanto arrepiéntete. Ve lo que nos cuesta. ¿Qué le costó a esta iglesia? El Señor le dijo: arrepiéntete. Y creo que a todas las iglesias le dice: arrepiéntete. Y a veces en nuestro pecado necesitamos nosotros aceptarlo, reconocerlo, pero no solamente eso. Dios nos llama al arrepentimiento. Amén. Dios sigue llamando: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntate de tu actitud, de tu condición, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Antes de terminar, ahí donde estás en tu lugar, hermano, cierra tus ojos. Y te voy a decir este pasaje de 2 de Timoteo 1:8. Iglesia, tú pon el nombre César, por tanto, no te avergüences. Iglesia, casa de oración, aquí en Memphis, no te avergüences de cantar mi palabra. No te avergüences de predicar el evangelio tal y como es. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente se trata de andar regalando aquí, regalando allá, de ser personas pasalonas, de que no, por no tener pleito con nadie, yo quiero estar en paz con todos. No, hay que llamar pecado lo que es pecado, pero también bendición lo que es bendición de Dios. Hay que llamar lo injusto a lo que es injusto, y lo justo a lo que es justo. Hay que llamar santo a lo que es santo, y más si hablamos de la santidad que Dios anhela, desea y quiere de nosotros. Dios anhela que nos consagremos diariamente delante de Él. Por eso dice a Timoteo, te dice y nos dice a nosotros: por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio, de escuchar música que agrade, que exalte el nombre de Dios.
Límpiate de toda esa música, límpiate de todas esas películas o series, límpiate de amistades que en vez de hacerte un bien, te están alejando de Dios. ¿Por qué no debería ser al revés, iglesia? Que nosotros seamos atraer a los pies de Cristo. No te avergüences, dice Pablo, de tu Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de esas aflicciones por el Evangelio según su poder. Padre, en esta hora gracias te damos. Bendito es tu nombre, Jesús. Te alabamos, te glorificamos. A ti sea toda la honra, la gloria, el poder y la majestad. Que tu palabra que penetra, Señor, como esa espada de doble filo, Señor, primeramente, Señor, sea aplicable a mi vida. Quítame lo chismoso, quítame lo entremetido, Señor. Quítame lo orgulloso, quítame lo enojón. Y sé que vendrán pruebas porque me probarás, porque quieres que mi fe crezca. Anhelas, Señor, en nosotros que nuestra fe vaya madurando cada día más. Quítame lo impaciente, Señor, y dame más paciencia por amor a tu nombre. En esta hora tu palabra es compartida, Señor. Tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo es sembrada. Señor, tú nos confrontas, pero también hemos cantado que tú nos renuevas como el águila, Señor. Sacias mi alma de bien, oh Dios, por amor a tu palabra. Queremos vivir tu palabra. Puedes decírselo, iglesia, dile: yo quiero vivir tu palabra. Quiero vivir solo para ti, Señor. Hay un canto que dice: no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer y tener. Es necesario morir a través de la palabra, lo que nos confronta, lo que nos deja y permite ver nuestro ego, nuestro yo, nuestra arrogancia. Pero por amor a su nombre, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A ti sea toda la honra, Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor.